Seguimos haciendo la mañana de la diaria en Montevideo. Voy a darme otra vueltita por la web de Inumet, a ver si llegamos a las 2 cifras. 11 grados, 11 grados. Natalia Gual, que nos está acompañando, pone rostro de qué sufrimiento esto del frío. Venimos de la pausa. En la pausa ustedes habrán escuchado muchas veces una voz que también está presente en la lectura de noticias, que es algo que la diaria en formato de audio propone hace mucho, y es la voz de Ailín, ¿no? Una compañera a la que saludamos porque también es parte de esa larga lista que en días anteriores fuimos compartiendo al aire de gente que hace desde distintos roles a la mañana de la diaria, o en un sentido más amplio a la diaria radio. Y también, ya que estoy en esto de saludar mirando hacia adentro, pero de ventilarlo, de que se entere la gente que nos sigue, yo quiero saludar a Federica Odriozola, que anda en la vuelta. No sé si está por acá. Ahí apareció desde la cocina del Café La Diaria, otra compañera que se sumó para ser parte de este equipo. Ya vino por acá la semana pasada, pero desde hoy, formalmente, en su trabajo. Así que, bienvenida, Federica. Y bueno, y la bienvenida nos lleva a Natalia Gual. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? Decíamos en el comienzo del programa de hoy, cuando pasábamos lista, que ibas a hablar especialmente de la discusión que se generó en torno a dos de los varios nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en embajadas. Puntualmente, el de la ex vicepresidenta Argimón, de la que hablamos mucho con Olivera, el intendente electo de Paysandú y senador recién, y también el de Carolina H., ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, integrante del Partido Colorado, que hoy de hecho se va a reunir en su órgano de conducción, el Comité Ejecutivo Nacional, para hablar de ese tema. ¿Cuáles fueron las reacciones, o por lo menos en una primera mirada, qué es lo que destacás de todo lo que se generó como discusión? Bueno, primero una aclaración respecto al tema de la venia, porque ha habido versiones encontradas y en un momento algunos dirigentes del Partido Nacional decían que Argimón no precisaba venia, la designación como embajadora ante UNESCO, y según me comentaba la vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, sí precisa venia la designación de Argimón, o sea, tanto la de Argimón como la de H, porque son jefas de misión, son embajadoras. Y me decía ella, bueno, todos los embajadoras y embajadores precisan venia del Senado, que recordemos que es por mayoría absoluta. Entonces, esto se va a discutir en el Parlamento, por lo tanto es relevante la posición que adopten los partidos. Y en el caso de la oposición, escuchábamos recién, por ejemplo, a Nicolás Olivera, que tenía una posición conciliadora por un lado y defendiendo de alguna manera la trayectoria de Argimón, incluso catalogó de barbaridades algunas de las reacciones del partido dentro del Partido Nacional. Él no utilizó nombre y apellido, pero vamos a recordarlas un poco. Hubo reacciones bastante, contundentes y muy críticas de la designación de Argimón y de Argimón, particularmente por parte de la senadora Graciela Bianchi, que en el programa La Pecera dijo que Argimón había operado los 5 años anteriores durante el gobierno de Lacalle Pou para el Frente Amplio, y mencionó una serie de anécdotas, como por ejemplo que para ejemplificar esto, ¿no? Decía, bueno, me trancaba, cuando yo era vicepresidenta, me trancaba la puerta del despacho y me sacaba el personal de secretaría, como dando a entender que no había una buena relación, un buen vínculo con ella. Le tocaba asumir el rol de Argimón porque Argimón pasaba a la presidencia de la República. Eso Exacto. Es lo que trató de plantear. Eso, y bueno, aparentemente le trancaba el despacho y le sacaba el personal de secretaría. Otra cuestión que mencionó fue que, bueno, cuando se discutió la paridad de género, cuando estuvo el proyecto, en lugar de mandarlo a la Comisión de Constitución, lo mandó a la Comisión de Género porque ahí iba a tener mayorías, y una serie de elementos así planteó Bianchi, y bueno, fue muy crítica de Argimón, y además hubo, seguramente Nicolás Olivera estuviera haciendo referencia a estas declaraciones y algunas otras que hubo también. Javier García también estuvo muy molesto, el senador del Partido Nacional dijo que era una representante del gobierno del Frente Amplio, no era una representante del Partido Nacional, deslindándose bastante de la designación. En cambio, otros dirigentes y otros sectores dentro del Partido Nacional se mostraron de alguna forma como reconfortados con la designación. Fue el caso de las mujeres nacionalistas, la agrupación que respaldó a Argimón y su trayectoria, y también de la ex candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll,
que dijo que, bueno, que Argimón de alguna forma se lo merecía por su trayectoria y que siempre estuvo vinculada a los temas sociales. Pero hubo un abanico de reacciones, una gama de reacciones dentro del Partido Nacional muy distintas y generó mucho problema en la interna. Hay que ver ahora si esto se trata en algún ámbito orgánico, porque estaba esa discusión de si se precisaba venia o no, pero seguramente en algún momento tengan que abordarlo porque van a tener que votar la venia y hay que ver, bueno, en ese caso qué hace el Partido Nacional. Y en el caso del Partido Colorado, como vos decías, Martín, hoy hay comité ejecutivo y también Robert Silva planteó que podía llegar a definirse en la bancada, pero seguramente hoy en el comité ejecutivo Andrés Ojeda, que es el secretario general del Partido Colorado, dijo que se iba a tratar el tema. Sería muy fuerte, diciendo algo más con respecto al caso Argimón, antes de meternos a profundizar la situación de Carolina H., sería muy fuerte que la venia, en el caso de que termine como el gobierno dispone, sometiéndose esta propuesta al Parlamento, sea votada solo por la bancada del Frente Amplio, tratándose de una ex vicepresidenta perteneciente al Partido Nacional del gobierno que recién terminó, que fue encabezado por la calle Pou. Exacto, una ex vicepresidenta, además que tiene una trayectoria amplia en temas vinculados a la cultura y temas sociales. También es cierto que hay una discusión respecto a la cuestión de la profesionalización del servicio exterior. De hecho, por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, no va a votar ninguna de estas venias porque considera que no hay que tener embajadores políticos y menos en destinos no relevantes, le llama a él, como por ejemplo en el caso de Portugal. No mencionamos, Martín, pero bueno, la venia de Carolina H. es para la embajada de Portugal y no solo hay problemas dentro de la oposición con estas venias, que tampoco lo mencioné, sino también dentro del Frente Amplio. Hay que ver en qué deriva, pero hoy la bancada de senadores del Frente Amplio iba a discutir este tema porque hay senadores que ya se manifestaron por lo menos sorprendidos por estos anuncios de la Cancillería. Por los dos, en realidad, pero sobre todo en el caso de Carolina H., que bueno, que ahora hablamos un poco de su caso y van a hablar después también seguramente con Lucas y con Pablo, pero hay, bueno, está todo el episodio de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, que todavía resta por aclararse en la justicia. Entonces hay primero una sorpresa por ese motivo, pero también, por ejemplo, en el caso del senador del Partido Socialista, Gustavo González, él dijo que no entendía por qué, por ejemplo, en el caso de Argimón se designaba una persona del Partido Nacional en UNESCO, cuando en el Frente Amplio hay personas con larga trayectoria vinculada a temas educativos y de cultura y no se estaba priorizando a gente del Partido Nacional, del Frente Amplio. Eso dijo Gustavo González. Andrade dijo Óscar Andrade del Partido Comunista que estaba sorprendido por las designaciones. Y después otro que habló fue el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, defendiendo estas designaciones, en particular en el caso de Argimón. Dijo que le había parecido muy cruel la reacción de algunos integrantes del Partido Nacional y que el gobierno buscaba tener amplitud con estos temas y designar a gente que tuviera, que dejara representado dignamente al país, y ese fue un poco el criterio que motivó al gobierno a proponer estos dos nombres. Pasando al caso H puntualmente, lo mencionaba recién Andrade. Andrade dijo que a él le sorprendía la designación de H en particular, salimos del caso Argimón, porque estuvo asociada, él usó la palabra, a irregularidades, o la expresión, ¿no?, de que estuvo asociada a irregularidades durante el trámite que derivó en el otorgamiento del pasaporte a Marcet. De hecho, H participa de una interpelación en la que, según el Frente Amplio, se le mintió al Parlamento. Es digamos, la conclusión que el Frente Amplio ha planteado desde ese momento. Interpelación en la que estuvieron Luis Alberto Heber cuando era ministro del Interior y Francisco Bustillo cuando era todavía ministro de Relaciones Exteriores. En lo que hace a la responsabilidad que puede haber tenido H en todo eso, en términos de fiscalía, ¿en qué está esa causa? Bueno, hay dos causas, ¿no? Hubo una que se abrió por la expedición del pasaporte a Marcet, y esa investigación, esa parte de la investigación se archivó, es decir, no se encontró, el fiscal consideró que no había habido delito en la expedición del pasaporte, en ese proceso de expedición, pero en paralelo recuerden que Carolina H. denunció la destrucción de documentos públicos. Claro. O sea, dijo que ella había protocolizado una serie de chats que intercambió con el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. Se hicieron bastante famosos en el que, bueno, Guillermo Maciel le decía a Carolina H. que Marcet era un narco peligroso y pesado.
Y después hubo toda una discusión de ella, una conversación con el ex canciller Francisco Bustillo, a ver qué hacían con esas conversaciones. Y finalmente ella resuelve de alguna manera entregar esos chats y el asesor de comunicación de presidencia de la calle Pou en ese momento, Roberto Lafluf, finalmente, según lo que sostiene H, habría destruido ese documento, esa documentación, y le pidió que finalmente lo protocolizara de nuevo porque él lo había destruido ese intercambio de chats. Entonces, hay una denuncia de H, que es un poco la molestia también que genera, Bianchi lo mencionó cuando criticó a H, dijo, bueno, todos estos problemas que H le causó al gobierno de la calle Pou, ¿no? Y Bianchi habló de que estaba Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, detrás de esta situación. Jorge Díaz, recordemos, fue el abogado de Carolina H. Pero bueno, eso al margen. Después, esta causa por destrucción de documentos que se abrió todavía está en curso, ¿no? Ajá. Y sobre eso seguramente conversen más adelante, pero Carolina H. en principio está citada como testigo en esta causa, no está como indagada como en la causa anterior que se archivó. En esta causa está como testigo, lo cual no quiere decir, como sabemos, que no pueda cambiar esa calidad a indagada eventualmente si el fiscal lo considera, pero por ahora es testigo. Sí, Bianchi, de hecho, volviendo a las críticas que esta propuesta en particular ha generado, dijo que de alguna forma el gobierno le estaba devolviendo un favor a H y la cuestionó por entender que cuando uno hace las cosas, lo que sea que haya hecho Carolina H. en el marco de todo lo que pasó en torno al pasaporte de Marcet, eso no se cobra, ¿no? Esto de que, bueno, está cobrando un favor hecho es el planteo que hace Graciela Bianchi. Ahora, pensando más en general en las designaciones. Hubo una primera ronda de designaciones de embajadores y embajadoras en marzo y otra la semana pasada. ¿Cuántas de las designaciones están vinculadas a personas con perfil político y cuántas a personas diplomáticas, o sea, funcionarias de carrera? Primero recordemos, Martín, que hay un cupo, está establecido por ley, de embajadores políticos que se pueden designar, que es de 20. Y en este caso, según lo que anunció Lubetkin, el canciller, tanto en la primera tanda de designaciones que fue en marzo, como en esta segunda tanda que fue la semana pasada, hay 10 embajadores políticos, embajadores políticos se les llama a quienes no tienen una carrera diplomática detrás, que son funcionarios del servicio exterior. No son personas funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Exacto, que además de Argimón y de H también está Diego Canepa para la Embajada de Argentina, Rodolfo Noboa para Brasil, Juan Raúl Ferreira para el Vaticano y Juan Canesa para Cuba. Todas personas frente amplistas, las 4 que has mencionado. Exacto, Edison Lanza, que trabajó con Orsi en la Intendencia de Canelones, para la OEA. Una más. Sí, que recordemos ya tuvo un embajador político que fue Washington Audala en su momento en el periodo anterior. Pero bueno, esas fueron las designaciones políticas de este gobierno y si uno las compara, por lo menos hasta el momento, porque recién arranca el gobierno y hay que ver después si hay designaciones posteriores, si uno compara con gobiernos anteriores del Frente Amplio, parece haber en este menos designaciones políticas. En el gobierno de José Mujica hubo 19, estuvieron muy cerca del cupo cuando hubo más. Y después en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez hubo 16. Y en el gobierno de la calle Pou en un momento se llegó a 10, 11, igual que en este gobierno. Y hubo toda una discusión a nivel del Parlamento cuando se votó la venia de un embajador que iba a ir a Grecia en 2023, que el Frente Amplio le reclamó al gobierno de la calle Pou por qué tenía tantos embajadores políticos y en su momento había cuestionado que hubiera tantos embajadores políticos en el gobierno del Frente Amplio. No, este punto vuelve a conectar con algo mencionado antes y es la postura de Bordaberry, ¿no? Senador del Partido Colorado, en el sentido de defender al personal diplomático y de no votar venias para designaciones de embajadores o embajadoras de perfil político. Sí, exacto. Él dijo inmediatamente que se supo lo de las designaciones de Argimón y H, hizo un posteo en redes sociales recordando que en 2015 él había presentado un proyecto para regular esto y que bueno, que consideraba que los embajadores políticos no tenían cabida en el servicio exterior. Bueno, veremos qué transmite el secretario general Colorado, también senador Ojeda, luego de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de este mediodía, en la que estos temas van a estar con énfasis en H, pero también capaz que desde una mirada más amplia. Lo sabremos en un rato. Natalia, muchas gracias por tu segunda presencia en la mañana de la diaria. Ya a partir de la próxima dejamos de contar porque no tiene sentido ponerle un número a cada columna y hasta la próxima. Gracias, Martín. Nos vemos.